Estamos estudiando durante varios domingos hasta ahora el libro de Éxodo, ustedes saben, pero a partir de hoy y por algunos domingos vamos a hacer una pausa, vamos a dejar la serie de Éxodo por ahí, vamos a ir abriendo en el libro o la carta de Judas. Me acuerdo porque estábamos acá con mi hermano Ricardo, el año pasado, ¿fue Ricardo o el anterior todavía que estuvimos estudiando Judas? El otro, wow, cómo pasa el tiempo. Estuvimos estudiando No llegamos a completarlo, pero yo creo que lo que pasa es que ustedes saben, esta carta es rica de mucho contenido y fue precioso aquel tiempo y la verdad desafió mi vida junto con Ricardo. Y vamos a hacer una revisión y un estudio, quizás no pormenorizado, pero por lo menos vamos a intentar compartir juntos estos domingos acerca de esta carta. ¿Por qué esta carta? Bueno, es importante entender que Judas es un llamado a la defensa de la fe, pero no cualquier defensa, porque uno cuando piensa en defensa de la fe busca apología, que es el término asociado. Muchas veces se encuentra, por ejemplo, en YouTube o en cualquier lugar, personas que hablan con otros que no conocen de Dios y argumentan y presentan razón de Dios. Pero Judas es un libro muy diferente. Judas desafía a poder defender la fe dentro de la iglesia. Esto es bien llamativo. ¿Cómo es necesario defender la fe dentro de la iglesia? Esa es una pregunta que Judas, o por qué, se va a plantear resolver. A pesar de que fue hace casi 2000 años que esta carta fue escrita, todavía sigue siendo relevante hoy. Su contenido es vital y en tiempos en los cuales tenemos dudas de todos lados, no solo de la sociedad, acerca de lo que está pasando, de una realidad que se concibe como algo relativo, Judas nos muestra que en tiempos en los cuales él vivió, y que fue la carta escrita más o menos en los años 60, 65, también estaban pasando por estos mismos desafíos. No hay que recordar, no hay que dejar de tener presente, no hay que olvidar que el canon bíblico, es decir, la Biblia como la tenemos, recién se deja de formar, o sea, se termina de formar, queda establecido como Biblia, esos 66 libros, alrededor del año 382, o sea, mucho tiempo después de cuando nuestro maestro estuvo en la tierra. Entonces, en esos primeros años, había manuscritos, habían libros, habían enseñanzas que a veces no se conocían como que no eran de Dios. Se entendían como popularmente reconocidas y habían partes y partes que servían de edificación a la iglesia, pero también esto lo tomaban para mal muchos falsos maestros, introduciendo cosas que no debían en la iglesia. Por eso es que esta carta en particular utiliza algunos escritos que hoy por hoy no son bíblicos, no son conocidos como parte del canon de la Biblia, pero que traen mensajes que también han sido anunciados por otros. ¿Quién no ha dicho que el Señor va a venir con millares a juzgar la tierra? Ya está. ¿Quién no ha dicho que el Señor es la máxima autoridad y nadie debe levantarse contra Él? Ya está. Claro, es desafiante porque desde nuestra mirada nos parece que está citando cosas que no están allí, pero el Señor, en su sola voluntad y en su sabiduría, ha entendido por qué esta enseñanza es vital para nuestra iglesia todavía 2000 años después. Queridos, esta es una carta en la cual Judas nos va a demostrar cómo la pasión y el amor por el Evangelio conllevan un compromiso. Conllevan un compromiso en distintas dimensiones. Primero, el poder conocer qué es lo que enseña el Evangelio para poder decir esto es Evangelio y esto no es Evangelio. Pero el segundo también de ponerse en la trinchera, ahí al frente, ser los que están al frente de la iglesia, batallando por la fe. Entonces, en estos domingos vamos a tener tiempo de recorrer algunos versículos, de conversar. Seguramente también usted puede hacer lo mismo en su casa, estudiando, revisando otros comentarios, viendo autores y demás, lo puede hacer. Pero lo más importante es que esto no es un acercamiento intelectual. Esto no es simplemente el hecho de querer conocer o saber, o qué cosa pasó, qué cosa se quiso decir aquí con esto o aquello. Eso está bien, pero eso es la superficie. Siempre Judas nos va a llamar, como toda la palabra de Dios, a vivir una vida de transformación, una vida de santidad, una vida de paz y de misericordia conforme a la misericordia y paz y amor del Señor.
Oremos mutuamente unos por otros en estos días, en esta semana. Yo sé que siempre lo hacemos, pero en particular déjeme decirle que en esta serie que he estado preparando, el Señor ha desafiado mucho mi vida. Yo creo que más allá de que esto es muy antiguo, esto que vamos a ver a partir de este domingo, por algunos domingos, sigue siendo vigente y necesario para la Iglesia el ponerse en pie y batallar por la fe que ha sido entregada una vez a los santos. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias porque eres tan bueno, Señor, con nosotros, que a pesar de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones, tú has decidido utilizar nuestra vida, Señor. Padre, nunca dejes que creamos que somos más de lo que somos, Señor. Por favor, danos un espíritu, Señor, de humildad que se sujete a tu espíritu, a ti, para poder, Padre, de esa manera, poder conocerte, Señor, para poder amarte, para poder vivir conforme a tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, esta mañana porque nos permites abrir con libertad tu palabra, Señor. Qué bendición, Señor. Qué alegría poder hacerlo, Señor, de esta manera acá en Uruguay, Señor. Gracias, Señor. A veces no valoramos, Señor, lo que está pasando en otros lugares, Señor, y desmerecemos, Señor, este tiempo precioso, Señor. Ayúdanos a poder verte a ti en el rostro de mi hermano, de mi hermana. Ayúdanos a verte a ti en la palabra de Dios expresada, Señor. Y gracias, Señor, gracias porque es un milagro que estemos aquí, a pesar de lo que éramos, Señor. Gracias, Señor. No nos dejes perder la perspectiva de tu amor y tu santidad, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El versículo 1 dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos a llegar esta mañana. ¿Cómo Judas les pide esto? Me refiero, vean el versículo 1 y 2 conmigo nuevamente. Él les dice, se presenta como siervo de Jesucristo, como hermano de Jacobo. En otras versiones también se habla de Santiago. Santiago y Jacobo son la misma persona, solamente que la tradición y las traducciones en algunas versiones llevaron a presentarlo con ese nombre o con el otro, ¿sí? ¿Cómo les dice? Se presenta así, hablando de ser santificados y que son guardados por Jesucristo, y les desea misericordia, paz y amor, e inmediatamente les pide que batallen por la fe. ¿No les parece contradictorio? En lugar de decirles, sean buenos unos con otros, soportaos unos a otros, misericordiosos, no les dicen, les ruego que peleen ardientemente por la fe. Esto es algo que no me cuadra. Porque hermosa introducción, hermosa presentación, misericordia, paz y amor, pero esa petición, ese pedido parece alejarse de lo que acaba de decir Judas. Y es que la verdad, hermanos, es que Judas va a estar luchando toda la carta o va a estar presentando cómo lo santo y puro de Dios puede ser desfigurado y mal utilizado para presentar alternativas baratas. Existe una alternativa barata a la misericordia. Existe una alternativa que parece misericordia, se muestra como misericordia, se puede tocar hasta ver como misericordia, pero no es misericordia conforme a como la de Dios. Existen ciertas cosas que pueden ser paz o pueden parecerse a la paz, pero no son paz. Existen cosas que pueden ser, pueden verse, pueden olerse, pueden sentirse como amor, pero no son amor. Muchas veces vamos a estar lidiando tal como aquella iglesia o aquellos grupos, aquellas iglesias que recibieron esta carta tuvieron que enfrentarse.
¿cuándo es misericordia, paz y amor verdadera de Dios? Porque Judas no utiliza estos elementos, estos tres elementos, como un tema de vida, como si fuera simplemente una actitud. Porque la gente del mundo tiene misericordia, ciertamente. La gente del mundo tiene paz, o dice tener paz. La gente del mundo dice tener amor. Pero el motivo por qué Judas menciona acá estas tres cualidades no son otra cosa que el desprendimiento obvio del carácter de Dios. Nunca, ningún escritor bíblico va a hablar de cualidades que busquemos por el solo hecho de buscar esas cualidades. No es algo moralmente, el objetivo moral no sería solamente vivir mostrando amor, sino el objetivo es imitar a Dios, imitar el amor de Dios, imitar la paz de Dios, imitar la misericordia de Dios. Por eso es que Judas, cuando desea esto en la introducción inmediatamente, él va a vincular esa paz, misericordia y amor a la necesidad de cuidar un verdadero evangelio. Si no se cuida el evangelio de Dios, si no se cuida la enseñanza verdadera de Dios, podemos, sin querer, hermanos queridos, caer en imitaciones que parezcan y nos hagan creer que es misericordia, paz y amor, pero no tienen nada que ver con esto. Y la iglesia de Dios no puede ser así. Ningún lugar de nuestras vidas, pero en particular en la iglesia de Dios. Hace unas semanas estuvo con nosotros Creuse, ¿se acuerdan el misionero pastor brasilero? Y él estuvo compartiendo allí un pasaje de Éxodo y después la escuela dominical. Hay dos enseñanzas que en ese momento me hicieron despertar en algo que no estaba prestando la suficiente atención allí, ¿verdad? Una de ellas es cómo él nos mostraba la maldad que la gente sin Dios hace al pueblo de Dios, ¿se acuerdan? Acerca de cuando van a pintar los dinteles y todo lo que sucede ahí en Éxodo, previo a la muerte de los primogénitos. Él decía en una parte de su predicación que el Señor iba a traer juicio para aquellos que estaban en contra de la iglesia de Dios. Y todos dijimos amén, y sí, pero en ese momento me puse a pensar, pero si es que estamos dentro de la iglesia de Dios causando problemas a la iglesia de Dios, porque eso también puede pasar. A veces vemos a los de afuera solamente causando problemas, pero a veces somos los de adentro los que causamos esos problemas a la iglesia de Dios. Y también lo mismo sigue siendo válido. La otra enseñanza que dejaba ahí Creuse era que somos desafiados a juzgar nuestra propia vida, pero en particular también estar atentos para juzgar a los otros. Esto yo sé que suena raro, pero está en la Biblia. Lo que no debemos hacer es juzgar la salvación del otro. Eso es una relación única entre aquella persona y el Señor. Yo no puedo decir, aquella persona no es salvo, aquella persona es salvo. ¿Quién sería yo para ponerme en el lugar de Dios para juzgar la salvación? Pero la Biblia me enseña muchas veces, de distintas maneras, que debo juzgar lo que sucede en cuanto a actitudes, conductas, formas de ser de mi vida, pero también de mis hermanos. ¿Qué tipo de Dios sería el que nos da la palabra de Dios para entender el bien y el mal? Y no podemos juzgar cuando algo está sucediendo que no esté conforme a la palabra de Dios. Creo que inmediatamente cuando algo está fallando, nuestra mente salta y dice, eso me parece que no está bien. Y ahí ya estamos juzgando. Entonces quiero, hermanos, que tenga esa perspectiva durante estos domingos, acompañándome a pensar que puede existir alternativas que se parecen a misericordia, paz y amor, pero que no tienen nada que ver. Y que eso puede estar pasando entre nosotros en este momento. Y antes de que todo lo que voy a seguir compartiendo parezca que es una bajada de línea, que es una intención de causar daño a alguien o de buscar algo en particular atrás de esto, mi propósito, como siempre ha sido, y ustedes van a ser testigos, decirme si es así o no, es tratar de ser fiel a Dios predicando su palabra y lo que está acá. Solo eso. Yo creo que este mensaje es necesario porque cada uno de nosotros debemos revisar de no ponernos en el lugar y no caer en ser aquellos que están dañando a la propia iglesia. Nunca. Le decía que hay algunas cosas que se parecen, por ejemplo, a amor, pero que no son amor. Para ver qué es el amor de Dios, una de las cosas que podríamos hacer, no es necesario hacerlo ahora, pero podemos ir a 1 Corintios 13 y usted revisar ahí, ¿qué es el amor que Dios quiere?
Yo por lo menos quiero presentar dos alternativas baratas, falsas, truchas, podríamos decir, de cada una de estas cosas, de amor, de misericordia y paz. Por lo menos una o dos. Por ejemplo, una alternativa falsa, algo que parece amor de Dios, pero que no tiene nada que ver, es el interés propio. El interés propio es un amor que busca demostrar una especie de cariño o algo, una atención o algo, pero basada en que uno busca una recompensa. Eso no es amor, hermano. ¿Qué dice que es amor? 1 Corintios 13. Amor sufrido, no espera en sí mismo. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 7. Yo lo leo, no se preocupen, si quieren pueden tomar nota. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, presumido, presuntuoso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, eso es el amor de Dios. Cualquier otra cosa es una imitación barata de amor. Una imitación que hemos aprendido y hemos empezado a vivir quizás porque toda la vida lo hemos visto, porque nos hemos rodeado. El amor de Dios, aunque nos parezca increíble e imposible, es capaz de verdad presentar la otra mejilla. Callar, responder amablemente. Eso es lo que dice el Señor, que es amor. Es una metáfora lo que Jesús usaba exactamente cuando da el ejemplo de qué es lo que nos piden y lo que tenemos que hacer con nuestros enemigos. No, es lo que Jesús vivió. Si fuera una metáfora tendríamos que decir que la cruz de Cristo fue una mera metáfora y Él no murió por los pecadores, Él solamente ilustró. Y no fue así. El Señor fue el ejemplo más vivo y más real de que alguien puede poner su vida entera por sus enemigos. Cualquier cosa que se aparte de ese amor es una imitación barata de amor. La apariencia de bondad es otra imitación de amor. Una actitud que busca reconocimiento o alabanza en lugar de un verdadero interés. ¿Cuántas veces hemos quizás practicado nosotros mismos o hemos visto, muchas veces se da a nivel de política, ¿no? Esto que hacen cosas para mostrarse, para recibir un reconocimiento. Eso no es la regla que debe gobernar en el pueblo de Dios. El amor de Dios debe ser sin fingimiento. También la paz tiene por lo menos dos que he identificado allí mientras reflexionaba y pensaba en estas palabras. Dos posibles muestras falsas, baratas, truchas, horribles, que quieren parecerse a paz pero no lo son. Una de ellas es el conformismo. El conformismo es una especie de paz o estado en el cual simplemente ante el conflicto o lo que sea, la controversia, la evitamos, lo evitamos. Ya está, nos da lo mismo. Cuando pensaba en conformismo, pensando en un ejemplo, veía cómo en Esther 4:10 al 16, Mardoqueo le dice a Esther que intervenga con el rey Asuero. ¿Se acuerdan cuando iba a salir un edicto para dar muerte o para perseguir? Y Esther estaba indecisa porque su vida estaba en juego. Su vida dependía de eso que ella podía hacer o no al presentarse delante del rey. Y Mardoqueo le dice, mirá, Esther, si tú hablas o no hablas, no importa, porque de todas maneras la salvación va a venir de parte de Dios. Qué imponente, hermanos, esto. Impresionante. Esther fue desafiada a no conformarse, a no quedarse quieta fuera del problema, a involucrarse, porque la salvación venía del Señor, tarde o temprano. Una paz que es simplemente el resultado de evitar el conflicto de la controversia no es una verdadera paz bíblica, no es la paz que el Señor nos menciona en su palabra. El Señor ya nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo, dice Cristo, Cristo, he vencido al mundo. Y esa paz, hermanos, es diferente a cualquier cosa. Puede estar cayéndose el mundo, pero una paz puede gobernar tu vida.
¿Cómo buscamos esa paz? ¿Cómo hallamos esa paz? Con certeza no es con conformismo. Otra cosa que parece paz es la indiferencia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16 nos muestra un ejemplo horrible de indiferencia. La Odisea, ¿se acuerdan cuando les dice, es frío, no eres ni frío ni caliente, por lo tanto te voy a vomitar de mi boca? Arrepiéntete, le llama. Qué horrible creer que por ser indiferente las cosas en realidad están en paz. Estamos fallando si hacemos eso. Finalmente, dos cosas más que se parecen a algo de Dios, o una cosa más que se parece a algo de Dios, pero que no es de Dios. Un elemento que puede parecer misericordia, es la tolerancia superficial. La tolerancia superficial, eso que lleva a pasar por alto el pecado o el error sin confrontarlo, eso no es misericordia de verdad. No dice la palabra de Dios que misericordia, la verdadera misericordia implica reconocer el sufrimiento o la necesidad del otro y actuar con compasión. Qué ejemplo hermoso el de la misericordia que el buen samaritano nos trae Jesús a través de ese ejemplo, ¿verdad? De cómo la verdadera misericordia, de forma desinteresada, al observar la necesidad, actúa en consecuencia sin buscar beneficio propio, aún a costa de sacrificar lo que puede ser valioso para nosotros. Queridos, cuando Judas desea misericordia, paz y amor, no desea cualquier clase de cosa que se le parezca a misericordia, paz y amor. Él desea para su pueblo, para nosotros hoy, todavía esa misericordia, paz y amor del Señor. Nada que se parezca, nada que simule ser la misericordia, paz y amor del Señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? Viviendo esa paz, esa misericordia, ese amor. ¿Realmente lo demuestro como pastor de la iglesia? Usted, como miembro de la iglesia, en el área que el Señor le ha puesto, ¿usted demuestra ese verdadero amor, esa verdadera paz, esa misericordia? ¿Qué está haciendo para movilizarse a observar y actuar en misericordia? ¿Estamos observando detenidamente la necesidad? ¿Estamos rogando a Dios que nos dé pruebas para poder ganar sabiduría y paciencia? ¿Cuántas veces nos falta eso, queridos? ¿Cuántas veces nos falta reconocer que a veces tenemos versiones falsas de amor, de misericordia, de paz, y que el Señor nos llama a vivir correctamente? Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces acá Judas establece qué es lo que lo mueve, qué es lo que motiva a escribir esta carta. Lo que sucede en la iglesia es lo que le motiva. Él no puede ser indiferente a lo que la iglesia está viviendo. Y él entonces escribe una carta rogando que se pongan en movimiento. La carta de segunda de Pedro es muy parecida en muchas cosas que aparecen. Si ustedes la leen en su casa, después compare, hay muchas cosas que se dicen en ambas. En ese momento estaba pasando cosas difíciles en el pueblo de Dios. Entonces Judas presenta que hay dos elementos que hacen que él escriba la carta. Primero, el tema de que ya tenía ganas y deseos de escribirles acerca de la salvación. Y segundo, que viendo la necesidad entonces, él decide hablarles de que deben contender, pelear ardientemente por la fe. Hay una relación necesaria, queridos hermanos, entre la común salvación en lo que Dios ha hecho y la perseverancia en la salvación. No es suficiente decir creo en Dios, incluso tener hasta la fecha grabada en la Biblia de cuando levanté mi mano o dije que sí. No es suficiente eso a lo que viene después. No es separado. No es suficiente quedarse con una cosa y desechar la otra. ¿Cómo está perseverando su vida, mi vida, en torno a este llamado del Señor en cuanto a la salvación? Porque Judas, más adelante y el resto de la carta, va a estar todo el tiempo diciendo, el Señor los rescató
y entonces deben vivir conforme a esa salvación. Más adelante va a poner, por ejemplo, el ejemplo de los hebreos que fueron sacados de Egipto, que estamos estudiando en los últimos domingos, ¿cierto? Como ellos, al principio sale un número enorme de gente, salen todos escapando y siendo libres de esa esclavitud, pero en el desierto van a quedar generaciones, porque desobedecieron a Dios. Y esto para mostrar que la salvación de Dios, aquella salvación anunciada en Egipto, no cambia. No es que ahora que soy salvo, soy libre de hacer lo que quiera. Por eso es que es tan hermosa la palabra siervo que utiliza Judas al principio, en el versículo 1, porque esa palabra es doulos, que vendría a ser un esclavo, un tipo de persona que está al servicio de alguien más. Siervo. Nos gusta decir siervo porque suena quizás un poco políticamente correcto hoy por hoy, pero la palabra correcta sería esclavo. ¿Es usted esclavo? ¿Es usted una persona esclava de Cristo? ¿Se puede decir que usted va donde su Señor le dice? ¿O más es una especie de diplomático que hace las de representante cuando puede o tiene? El Señor nos ha llamado a ser siervos, esclavos de Cristo, no diplomáticos. Entonces Judas va a decirnos todo el tiempo, hay una coherencia necesaria, hermanos queridos. El Señor nos ha salvado y esto es la salvación y esto es la vida en su nombre. Esto es verdadero cristianismo. Entonces aparece esa demanda de contender ardientemente por la fe como parte del compromiso de salvación. Si usted ha sido salvada, si usted ha entregado su vida a Cristo, usted está llamado, igual que yo, a contender ardientemente por la fe. Yo sé que esto no le gusta. Lo pongo en otras palabras. Usted y yo estamos llamados a pelear por la fe. Cuando dije que no le gusta me refería al tema de la pelea. A nadie nos gusta pelear. Yo creo que el mejor momento de mi vida fue cuando había otro pastor y yo no era pastor. A mí no me gusta pelear. Pero sabe que alguien tiene que poner la cara cuando las cosas no van mal, no van bien, y cuando no van mal especialmente. Y cuando uno se descansa en que otro más lo va a hacer, hermanos, ¿qué pasa cuando en casa alguien más lo va a levantar? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Bueno, la verdad es que pasa factura. El compañero o la compañera pasa factura. O los hijos también se les pasa factura. Alguien más lo tiene que hacer, hermanos. Alguien más tenía que tirar ¿cómo se dice? El parrillero. Bueno, gracias a Dios, alguien más lo hizo ayer para algunos de nosotros, pero por ejemplo, quienes fueron los que vi trabajar, no quiero dejar ningún nombre afuera, ¿no? Pero los varones que estuvieron ahí con la carretilla tirando y todo eso, bueno, qué bendición verlos trabajar realmente, ¿no? Y saber que la obra de Dios en tema material sigue adelante también de esa manera. Pero ¿cuánto más podemos patear la pelota sin resolver el problema? Pateamos la pelota para adelante y alguien más se va a encontrar con ese problema. Sí, a veces las congregaciones crecen bastante y realmente el Señor está en esa congregación con poder porque se predica la palabra, porque se da prioridad a Él, pero otras veces, y hablábamos el viernes esto con los varones, se crece porque falta de verdad confrontación, falta de verdad evangelio, y porque lo que se da son versiones que parecen evangelio, pero no son evangelio. Vean qué interesante algunos elementos de esta frase, contender ardientemente por la fe. Primeramente es una lucha espiritual, ¿sí? Por si queda duda, no vaya por acá después de la predicación, por ahí a tratar de pegarle a alguien, no es lo que estamos buscando. Ni a usted mismo, ¿no? Porque no, tampoco. Primeramente es una lucha espiritual. No es un enfrentamiento que en ocasiones puede parecer evidente, pero todo en la iglesia es espiritual. Todo. A veces le decimos que alguna cosa es más importante que otra y capaz que no nos parece que es espiritual, pero en nuestra vida, en la vida del cristiano, no solo en la iglesia, toda decisión es espiritual. Toda decisión debería ser meditada. Pero tengo que ponerme a orar cada vez que tengo que tomar una decisión. Bueno, no, la palabra de Dios dice que en Hebreos 4 y en Hebreos 5 también, que aquellos que tienen los sentidos entrenados, adiestrados, toman decisiones con facilidad, siguiendo la palabra de Dios. La pregunta de fondo es: ¿qué tanto de la palabra de Dios está en mi vida? Porque en esencia, esto de
la lucha espiritual es una lucha que tiene que ver con cómo yo uso la palabra de Dios. Otra característica de esta frase, contender ardientemente por la fe, es también una lucha específica, porque Judas va a decir, está bien hermanos, es por la fe, pero hay personas, y los nombra allí, que están haciendo esto, que deben ser hechas de esta manera, Judas no lo deja en un plano meramente espiritual, baja línea y muestra cómo lo teórico tiene una aplicación práctica. También contender ardientemente por la fe requiere esfuerzo y compromiso. Porque esa palabra, ardientemente, que es una palabra única en toda la Escritura, tiene la noción de un esfuerzo continuo, como si fuera una disciplina que usted para llegar a la meta tiene que esforzarse y no es una cosa de un día solamente, o de un momento. No es como sacar la cédula, tengo que levantarme temprano. Bueno, ahora ya no es tan así. Que tenía que levantarse, me acuerdo, para ir a Ciudad Vieja a las 4 de la mañana, cuando yo vivía en Montevideo, y era ese día el esfuerzo, y después ya tengo la cédula, por no sé cuántos años más no me levanto tan temprano. No, era y es un esfuerzo continuo. Es un esfuerzo continuo. Es una palabra que conlleva un sacrificio, una intensa lucha, una fervorosa lucha. Por eso requiere esfuerzo y compromiso, y no es ninguna tarea pasiva. Algunos de nosotros creemos que ya no tenemos fuerzas o que ya no tenemos lugar para servir, y no es así. La palabra de Dios nos dice, lucha por la fe ardientemente. Y tengo buenas noticias. Para luchar ardientemente por la fe basta con que usted domine y conozca más de la palabra de Dios y esté dispuesta a hablar cuando haga falta, a dar un consejo de la palabra de Dios, a ser, como dicen hoy por hoy, proactivo, nos encanta esa palabra a veces, ¿no? Tomar la iniciativa de ir a los más jóvenes y mostrarles, mirá, querido, esta no sé si es una buena decisión. ¿Por qué no lo estudiamos en la Biblia? Buscar jóvenes, consejo de los mayores. Una cuarta característica de contender ardientemente por la fe es que es una responsabilidad colectiva. Judas no escribe a los pastores, aunque Pablo le manda mensajes a Tito y a Timoteo, y en aquellos momentos le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda humildad. Pero acá Judas le está hablando a la iglesia. Es una responsabilidad, queridos, colectiva, no es para pocos, no es para uno, no es para los elegidos, es para todos. Esto nos tiene que golpear. ¿Cuán comprometidos estamos con la batalla de la fe de verdad, la que demuestra amor, misericordia y paz en la iglesia? Ya no digo afuera, pero digo en la iglesia. Y una última característica de esta frase es que algo valioso está en juego. A veces uno no le presta atención a ciertas cosas, porque uno no le da valor. Pero cuando algo que compramos nos costó comprarlo, dígame si no le prestamos especial atención. ¿Sí? Si nos regalan capaz que una tacita, sí, la tacita por el día del maestro, que no sé qué. Ahora cuando nosotros compramos la taza y es una taza que tiene el diseño que nos gusta, y todo precioso ahí, y que apretás un botón y se calienta solo y no sé qué, la cuidamos, no me toque mi taza, esa taza es mía, para el mejor papá del mundo, algo así dice a veces, ¿no? O la mamá del mundo, no sé qué. Y esa taza es mía, porque capaz que yo agarro la taza esa y para mí no tiene ningún tipo de valor. Y usted me dice, es mi taza. A veces es una falta de perspectiva, simplemente. Olvidamos que algo valioso está en juego. ¿Qué más valioso que la fe que ha sido una vez dada a los santos, hermanos? Estamos hablando del mensaje divino, que no solamente salva en un momento de la vida, sino que salva para siempre. No solamente en la eternidad, sino en el resto de la vida de cada uno de nosotros. El mensaje de transformación de Cristo es un mensaje de transformación para nuestras vidas cada día. Y eso es algo, hermanos, que debe impulsarnos a cuidar, a guardar, a atesorar esa fe que ha sido una vez entregada.
Contender ardientemente por la fe, entonces, implica una defensa apasionada, activa, persistente, sometida a Dios de las verdades centrales del cristianismo, en medio de un mundo y circunstancias que pueden desafiar o intentar distorsionar esas verdades. Es una llamada a toda la iglesia, es un llamado a toda la iglesia para que vigile, para que juzgue, para que se comprometa con la integridad y cuidado del Evangelio. Amén. Vamos al último versículo, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay un contexto histórico importante por el cual se da este énfasis de Judas en este único Dios. Es como si hoy por hoy yo le digo, estoy hablando acá con ustedes y le digo, ¿por qué no es posible parar de sufrir? Y le guiño. Y esto queda registrado y dentro de 100 años, vamos a suponer, alguien ve ese video. Usted y yo que estamos hoy acá entiende que ese guiño fue por lo de pare de sufrir. Y sabemos a qué hacemos referencia. Dentro de 100 años, cuando vean el video, capaz que pare de sufrir ya no está y no van a entender qué quise decir. Lo van a pasar como si fuera que hablo de papas y boniatos, de largo. Ahora, cuando vemos las palabras de Judas y entendemos el contexto histórico, nos empieza a arrojar luz sobre la importancia de lo que estaba pasando en ese momento, que a Judas le lleva a decir al único soberano Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a ver los próximos domingos. Pero ahora déjeme decirle que esto de entrar encubiertamente, entrar en secreto, de manera oculta, es algo que quizás la iglesia no lo permite de ninguna manera, pero sin que lo permita, por detrás, de fondo, sin que se dé cuenta, está entrando. Y esto puede pasar, porque uno no está en todos los detalles, uno no está prestando atención a todas las cosas. Uno no deja, a veces, uno sabe que ciertas películas, ciertos contenidos no los ve, los saca inmediatamente, no, en tal horario no hay que ver la tele porque la verdad es horrible. Pero uno va por la calle y ve avisos, ve gente, y uno deja que esas porquerías inunden la mente de uno, y uno está comprometido con Dios de cuidar su vida. Pero pasan cosas, pasan conversaciones, y uno sin querer deja que esas cosas se deslicen. Y después uno se da cuenta y se reconoce fallando. Puede pasar esto, no solamente a una iglesia, nos puede pasar individualmente. Pero Judas se refiere acá a los individuos, personas que ingresaron a una comunidad, a la iglesia, sin revelar abiertamente cuáles eran las verdaderas intenciones que tenían, o las verdaderas creencias, que posiblemente con el objetivo de propagar enseñanzas falsas, ocultas, y como les decía, que tiene que ver con cosas que estaban pasando alrededor en ese contexto. Ahora, miren que habían sido destinados, esa frase tiene una apariencia de que esto había sido preparado para que sea así, ¿sí? Y hacer eso, es decir, afirmar que había gente preparada para que entren, nos pone en una paradoja o una incertidumbre, ¿no? Porque es como que, momento, que Dios permitió esto para su iglesia. O sea, Dios preparó, habían sido destinados para que pasara esto, pero Dios es un Dios malo. Error número 1, ya lo veíamos semanas atrás, poner nosotros a juzgar a Dios. Pero si le preocupa, vamos a suponer, vamos a ser de gente mala y vamos a juzgar a Dios. Perdón, Señor, vamos a suponernos y ponernos en ese lugar. No es la primera vez. Déjeme decirle que ya tendríamos que estar familiarizados con cómo obra Dios. Éxodo 9:16 nos recordaba que Dios había dejado con vida precisamente al faraón para demostrar su poder en toda la tierra. Y Dios endureció el corazón de faraón para manifestar su poder y gloria en Egipto y toda la tierra. Jueces 3:1-4 dice que después de la muerte de Josué, Dios dejó ciertas naciones para probar a Israel, para saber si seguirían sus mandamientos. 1 Samuel 8. El rey tenía una importancia especial para todos los pueblos, menos para Israel. En ese momento Israel no tenía rey. Y ellos empiezan a anhelar un rey humano, porque el rey de ellos era Dios. Y Dios dice allí en 1 Samuel 8 que les da
un rey como Saúl para que ellos vean lo que es confiar solo en Dios o confiar en el hombre, para que ellos aprendan. Deuteronomio 3:1 al 3, los falsos profetas son anunciados y les dice, no crean cuando vengan los falsos profetas. En la parábola del sembrador, Mateo 13, se describe cómo el corazón y la manera que recibe el mismo mensaje puede ser algo que sea desechado o aceptado. Con esto mostrando cómo el Señor aún a algunos les entrega el mensaje para que vean, para que conozcan. Y Santiago 1 nos habla de las tentaciones, así como de aquel ciego de nacimiento. ¿Recuerdan en Juan 9? Que algunos dicen, ¿quién pecó, este o los padres? No, esto es para que el poder de Dios sea manifestado. Entonces no es la primera vez que el Señor está usando una situación para fortalecer a su pueblo. Es importante tener, para ir terminando, queridos, atención a las características de estos hombres que entran de manera encubierta. Estos hombres eran impíos, o sea que no tenían temor realmente por Dios. No les importaban las cosas de Dios. Estos hombres convertían en libertinaje la gracia de nuestro Dios, o sea que ellos lo que hacían era usar lo bueno, la bendición de Dios, como excusa para sus propósitos. Terrible. Y no solo eso, sino negaban abiertamente a Dios y a Jesucristo. Entonces, acá hay un patrón que tenemos que cuidar nosotros, que aparece. Primero, que estos hombres son doctrinalmente erróneos o están equivocados a nivel de lo que creen en la Biblia, en la palabra de Dios. Y lo que creemos en la teoría muchas veces se termina traduciendo a la práctica. Y es exactamente lo que pasa, eran moralmente corruptos estos hombres. Ese error que a veces decimos, no, bueno, déjalo que crea lo que quiera creer, que interprete lo que quiera interpretar. No es tan así, queridos hermanos. Hay cosas que son esenciales que no son negociables. No podemos dejar creer lo que queremos creer. Porque eso impacta en la práctica. Judas describe en varios lugares que el comportamiento inmoral de estos individuos es lo que muestra que su doctrina estaba equivocada, en lo que ellos enseñaban. Y finalmente dice que actúan con engaño. Lo siguiente, después de creer que teóricamente teóricamente, creer cómo está mal eso, sería empezar a vivir conforme a eso, esa equivocación. Y lo siguiente muchas veces es enseñarlo o compartirlo. 3 etapas. Yo creo algo, yo practico algo, y a veces llevo a otros a practicar lo mismo. Y de eso usted y yo tenemos que cuidarnos. Ese patrón peligroso, que es lo doctrinal, lo moral y lo intencional o lo práctico, es a lo que debemos cuidar. Cuando estaba preparando esta predicación, queridos hermanos, pensaba en mi mente muchas cosas sobre la motivación que tengo al compartir con ustedes esta carta. Yo estoy sinceramente convencido que Dios nos da misericordia ilimitada. Cualquier cosa que hayamos hecho y estemos realmente arrepentidos delante del Señor y le busquemos, tiene perdón de Él. Estoy convencido a priori, anticipadamente, que cada uno de nosotros no estamos aquí por obligación. Estamos buscando de Dios y buscamos apasionadamente conocerle y ser más como Él. Algunos van más avanzados que otros, porque así el Señor lo está permitiendo y así uno mismo se compromete. Algunos vamos más a los ponchazos, como se dice, pero estamos yendo. Pero no nos puede dar lo mismo venir que no venir, estar en comunión que no estar en comunión. No nos puede dar lo mismo estar en paz con unos, misericordia, en amor, que no. No nos puede dar lo mismo eso. Si a ti te da lo mismo venir a la iglesia de la costa, que ir a una iglesia adventista, católica, mormona o cualquier otra secta que no anuncia el Evangelio, es que no has entendido nada. Lo siento. Puede parecerte fuerte lo que estoy diciendo, pero no lo señalo por antojo, es la manera que tengo de poder colaborar en salvar tu vida.
Lo hemos durante breve tiempo que estamos acá en la costa, lo hemos visto, lo he tratado de predicar cada vez que he tenido ocasión. No me importa cuántos años tengamos sirviendo, no importa la experiencia de vida que tengas, el trasfondo, no importa. Si crees que el Evangelio solamente es asistir a un lugar y creer en un Dios, no has entendido nada. Si a ti te da lo mismo cómo tratas a las personas, si te es indiferente que te lleves bien o mal, si cuando te vienen a pedir perdón, en lugar de perdonar o en lugar de ir a pedir perdón, crees que es mejor el silencio, no has entendido aún de qué trata el Evangelio. Estás recién comenzando. No me importa cuántos años tengas asistiendo. No me importa qué experiencia de vida tengas. El amor y el ejemplo que Dios muestra en su palabra está alejado de cualquiera de estas formas de relacionarnos equivocadas. Si no tienes problemas en murmurar o hablar de cosas que no debes, si no dudas en decir o mencionar cosas que no te corresponden, o eres de aquellos que con facilidad expresan la verdad porque no ofende a nadie la verdad, ya no te importa cuidar tu vida o la vida de otras personas. Lamento decirte esto, pero aún no has entendido de qué trata el Evangelio. Por favor, te ruego que puedas buscar a Dios. Te ruego que puedas arrepentirte. A varias iglesias en Apocalipsis, cuando leemos los capítulos 2 y 3, vemos que dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Creo firmemente, hermanos, que el Señor nos llama a arrepentimiento y nos da abundante gracia a todos nosotros. Lo que les decía al principio, Dios nos ama y nos perdona y nos da gracia para poder creer. Si estás en alguno de estos grupos que mencionaba, si te has identificado con algo de esto, si estamos viendo que estamos pasando por estos momentos en los cuales no estamos practicando el Evangelio, aun cuando nuestros errores hayan sido innumerables, aun cuando sigamos batallando día a día, si hay una verdadera búsqueda de arrepentimiento y establecimiento del vínculo con el pueblo de Dios, estás en camino. Clama a Dios, ponte a cuentas con Él, búscalo, no dejes de buscarlo mientras Él puede ser hallado. Y a ti, hermano, hermana, que no guardas rencor, que amas profundamente al Señor y lo demuestras, dejando pastorear tu vida, obedeciendo a las autoridades y a la iglesia que Dios te ha puesto, respetando y amando sinceramente la palabra de Dios, demostrando amor, misericordia y paz conforme a Dios, como es Dios. A ti como creyente que estás dispuesto a seguir de verdad a Cristo, a obedecerle, que has perdonado muchas veces y estás dispuesto o dispuesta a seguir perdonando. Este es tu lugar. Esta es la casa de Dios. Es tu casa, la casa de tu Padre. Te pertenece este lugar. No te rindas. Pelea apasionadamente. Pelea por el Evangelio que nos fue entregado una vez. Padre, gracias, Señor. Tú sabes lo difícil y a veces lo doloroso que es, Señor, soportar muchas cosas, Señor. Pero tú lo sabes mejor que nadie, Señor. Tú sabes, Padre, cómo tu Hijo ha soportado tanto, Padre. Como tantos siervos en la Biblia, como Pablo, Señor, han soportado tanto, Señor. Te ruego en este momento que avives el fuego del don de Dios que está en nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, ser testigos, Padre, del verdadero avivamiento que viene por amar tu palabra y vivir conforme a ella, Señor. Te ruego de verdad y sinceramente por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que están escuchando, por los que van a escuchar, Señor. Te ruego que tú movilices nuestros corazones. Padre, rompe las barreras del orgullo, Señor. Destroza nuestro corazón, Señor. Destroza las cosas que no te pertenecen, Padre. No queremos una paz falsa. No queremos una misericordia humana. No queremos un amor fingido. Queremos, Señor, atravesar la generación, dejando una huella en este lugar, viviendo conforme a tu palabra, Padre.
Padre, fortalece a tu pueblo que está cansado, Padre. Fortalece a los tuyos que humildemente te buscan, Señor. Padre, te pedimos bendiciones espirituales, también las materiales, Señor, pero especialmente las bendiciones espirituales, Señor. Te ruego, Padre, que en esta mañana puedas multiplicar, Señor, y también hacernos llevar el resto de la semana pensando y buscando en ti, Señor. De qué manera debemos combatir ardientemente por la fe. Golpeando nuestro cuerpo, como decía Pablo, Señor, pero presentándonos heraldos, Señor, presentándonos como testigos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque ella es suficiente. No necesitamos de más nada, Señor. Solo necesitamos de tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.